allí en Primera de Crónicas, gloria al nombre del Señor, capítulo 13, gloria a Dios, capítulo 13, verso 1 en adelante. Gloria al nombre del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1 en adelante. Dios bendiga a todos los que están ahí en la sintonía. Nuestro hermano John, nuestra hermana Saraí también. Amén. Ella envía un saludo para la iglesia. Dice Dios les bendiga. Amén. Grandemente. Amén. Así que Dios le bendiga a nuestra hermana Saraí, también a todos los niños, también a los jóvenes allí en ese lugar. Amén. Dios bendiga la obra del Señor. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 13. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios para bendición de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Dios, de Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sión de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y ahí guiaban el carro, Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora de la tarde, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Yo nada sé, nada conozco, pero tú conoces todas las cosas, mi Señor. Conoces cada corazón, cada vida, Dios mío, que está en esta tarde, en este lugar, como también los que están en sintonía, Señor, a través de las redes sociales, como también, Dios mío, a los que están, Señor, también escuchando tu palabra, Dios mío. Gracias te damos porque sabemos que tu palabra es la que nos da vida, fuerza, la que nos corrige, la que nos guía, Señor, para que no tropecemos y no caigamos en el mal, mi Señor. Te ruego que tú puedas bendecir y usar mi vida, Señor, como un instrumento en tus manos para la gloria y alabanza de tu precioso nombre. Te ruego todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Con un gloria a Dios fuerte puede tomar su lugar alabando el nombre del Señor. Quiero hablar bajo el tema haciendo lo correcto, pero de una forma incorrecta. Amén. Haciendo lo correcto, pero de una forma incorrecta. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos un claro ejemplo, ¿cierto?, de algo muy conocido por todos los cristianos. Amén. Que cuando se hace la voluntad de Dios conforme a lo establecido por la palabra, uno va a ir de bendición en bendición. Amén. El hombre de Dios y la mujer de Dios que le gusta de verdad la palabra de Dios, porque
como decimos siempre, ¿cierto? Hay cristianos que no les gusta la palabra de Dios y ese es un error. Amén, porque mucha gente va a un templo solamente para oír alabanzas. Amén, para escuchar los cánticos, pero no van a oír lo más importante que es la palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Y por qué puse este título a este tema? Porque aquí David vemos a un hombre conforme al corazón de Dios, pero equivocado. Amén. Porque ellos sabían, hermano, que ya hace mucho tiempo el arca no estaba con ellos por causa de Saúl, ¿cierto? Los filisteos llevaron, amén, el arca, amén, y empezaron a sentir porque la presencia de Dios posaba en el arca para estar con el pueblo, pero no se mantenía en ese instrumento, sino que él descendía a ese lugar, amén, a esa arca para poder estar con el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y pasó que a David se le ocurrió la grandiosa idea de ir a buscar el arca, pero sin consultarle a Dios. Amén. A pesar que ahí vemos que David expresa unas palabras, ¿cierto? Que dice, y dijo David a la asamblea en el verso 2 de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos. Si es la voluntad de Dios, pero él no consultó a Dios. Amén. Para ir a buscar el arca, él tendría primero que haber consultado, ¿cierto? Tendría que haber preguntado a Dios. Amén. Porque siempre las cosas que nosotros hacemos, ya sea en nuestra vida cristiana, aquí en lo que es iglesia, amén, como también en lo que es fuera de ella, nosotros tenemos que consultar si es la voluntad de Dios. Amén. Nosotros sabemos, amado hermano, de que estamos viviendo un tiempo donde hay mucha rebeldía, mucha gente que quiere hacer las cosas a su manera. Y no solamente hermanos que están allí con el conocimiento de la palabra. Por eso la Biblia, hermano, nos relata, ¿cierto? En el libro de Proverbios, si usted se va al libro de Proverbios, en el capítulo 14 de Proverbios, verso 12, ahí nos dice claramente, ¿cierto? Que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. También el proverbista dice en el capítulo 21, verso 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amén. El hombre siempre piensa que tiene la razón. Amén. O también le parece que por el camino que va es un camino derecho, bueno. Amén. Muchos dicen, yo voy bien, yo voy caminando bien, estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén, como lo dijo David, si es la voluntad de Dios, ¿cierto? Y muchos se creen o creen que están yendo por el camino correcto, pero está la palabra dicha, ¿cierto? Que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Amén, que pareciera que fuera una buena avenida, bendito sea el nombre del Señor, por donde voy caminando, pareciera que fuese algo muy bueno, bendito sea el nombre del Señor, pero la Biblia dice que el camino final de estas personas es camino de muerte. Amén, porque si no estoy en la voluntad de Dios y no he consultado a Dios, amén, en lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a realizar, hermano, eso no va a servir a futuro. Puede caminar un tiempo bien, puede caminar un tiempo tranquilo, amén, pero un personaje también, un predicador dijo estas palabras, el peor castigo de Dios para un ser humano, el peor castigo, hermano, es el silencio de Dios. Es el silencio, cuando Dios no castiga a esa persona que está haciendo mal las cosas, fuera de la voluntad de Dios. Amén. Cuando Dios no responde, cuando Dios no castiga a esa persona, ese es el peor castigo de Dios. Usted dirá, pero no lo está castigando. Sí, pero que la persona está caminando normalmente, no siente ningún remordimiento, ninguna llamada de atención en su conciencia, no tiene ni una llamada de atención en su vida. Por eso usted ve, hermano, que muchos sirven a Dios, pero a su manera, ¿cierto? No sirven a Dios conforme a la palabra, sino conforme a su manera. Por eso, hermano, hemos visto cómo ministerios grandes han fracasado por causa de lo mismo. Amén.
Muchos lugares, hermano, han fracasado por lo mismo. ¿Por qué? Porque quisieron ir por su camino, pero dejar el camino de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros siempre tenemos que cuidarnos, hermano. Tenemos que cuidarnos para irnos conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso el proverbista dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Amén, en lo que ellos dicen. Amén, en lo que ellos opinan. En una oportunidad hablé con un varón, hermano, sobre el tema del recasamiento. Hablé con un varón, con un pastor que era amigo mío, y conversando con él, él me decía, pero uno puede permitirle que se vuelvan a casar nuevamente y pueda usted como pastor volver a casarlos. Yo le dije que no. Le dije yo, no se puede, porque la Biblia dice que el que se divorcie puede divorciarse, ciertamente si ya la situación está difícil, está complicada, pero la Biblia dice quédese solo. Amén. Quédese solo, así lo dice la Escritura, a no ser que Dios los llame de esa manera. Amén. Si Dios los llama de esa manera, pero la Biblia dice que tienen que quedarse así. Amén. Tal como Dios los llamó. Ellos no pueden volver a contraer matrimonio, y menos un ministro de Dios tiene que casarlos. Pero hoy día mucha gente está fuera de la palabra y por cariño, ¿cierto? Por amor, ¿cierto? Por una buena intención, ellos los casan, los vuelven a recasar. Ese es el recasamiento que dice la Escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Vuelvo a decir, si Dios los llamó así, quédense así. Bendito sea el nombre del Señor, pidiendo misericordia, pidiéndole todos los días piedad al Señor. Amén, porque dice ahí donde se cumple la palabra que dice que a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Amén, pero cuando Dios los llama en esa condición, porque si Dios los llama así, ¿quiénes somos nosotros para poder ponerle obstáculo a las personas que llegan en esa condición? ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios, hermano? Pero hay personas que no entienden estas cosas y quieren hacer conforme su voluntad. Pero aquí vemos un caso trágico de un hombre que vio que los bueyes, ¿cierto?, estaban tropezando y va con una buena intención para tocar el arca. Amén. Pero inmediatamente dice el verso 10, amén, que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Amén. El arca debía ser trasladado no en un carro, no con bueyes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Según la Biblia dice que tiene que haber sido llevado por los levitas, que ese era el deber de los levitas. Para eso fueron escogidos, bendito sea el nombre del Señor, para poder llevar el arca. Bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Pero podemos ver que Usa no hizo humanamente nada malo, ¿cierto? Pero él no podía acercarse al arca y menos tocarla. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque esa no era su responsabilidad. A veces nosotros queremos hacer cosas de buena persona, pero no podemos hacerlas. Nosotros mismos como pastores, hermanos, mire, les voy a poner el ejemplo pastoral. Nosotros como pastores llegamos al ministerio como un simple encargado de obra. El obrero, como lo llamamos acá, laico, no puede hacer ninguna ceremonia. Amén. Porque está en el proceso del ministerio. Amén. Después de cierto tiempo pasa a ser un pastor licenciado. Amén. Pasa ahí, ya puede hacer bautismos, Santa Cena, amén, servicios fúnebres y todo lo demás, presentar niños también, amén. Puede hacer toda esa ceremonia, pero no puede celebrar matrimonios. Bendito sea el nombre del Señor. Después de un tiempo pasa a ser un pastor ordenado, que le llamamos acá, bueno, la obra le llama un pastor ordenado. Bendito sea el nombre del Señor. Eso quiere decir que llega ya a un rango que ya puede ejercer su rango completo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero todo tiene un proceso, amén, en la cual nosotros tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por eso el título es Haciendo lo correcto, pero de la forma correcta. ¿Quién tuvo la culpa aquí? No la tuvo Usa literalmente, sino que la tuvo David, que sabía la ley de Dios. Sabía, tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Y aún así quiso llevar el arca
con un carro nuevo. Amén. Él tuvo la culpa, él fue el autor intelectual del problema. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Como pastores nosotros tenemos la responsabilidad. Por eso a mucha gente no le gusta la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque los pastores tenemos la responsabilidad de decirle a las personas la condición, hermano. Pero primero nosotros tenemos que ver si estamos en una condición apta para poder enseñar. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Si usted se va a la palabra de Dios, hermano, mire, le voy a poner el caso del llamado de un pastor. Váyase al libro muy conocido también de primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, bendito sea el nombre del Señor. Y ahí nos vamos a ver, hermano amado, algo muy interesante, algo muy importante, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a ver cómo Dios llama, ¿cierto?, a través de Pablo a este joven pastor, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Allí en la primera carta, en el capítulo 3, perdón, gloria al nombre del Señor. Ahí estoy en la segunda, me fui para el otro lado. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 3 vamos a leer algunos pasajes, algunos versículos. Mire lo que dice la Escritura. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué es lo que anhela? Buena obra, ¿cierto? Buena obra desea. Pero es necesario, aquí está el tema, aquí está el tope, el requisito. Bueno, los requisitos. Amén. Que yo anoté aproximadamente 17 requisitos. Amén. Pero dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Amén, quiere decir que nadie lo apunte con el dedo. Amén, eso quiere decir la palabra de Dios. Marido de ¿cuántas mujeres? Una sola, ¿cierto? Ahí lo dice. Amén. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario, escuche bien esto, que tenga buen testimonio de los de afuera. No está hablando de los de la iglesia, de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Hermano, yo anoté 17 requisitos. Imagínense, para ser un pastor, para ser un predicador, porque más adelante también, ¿cierto?, habla de los diáconos. Mire lo que dice de los diáconos, que son los colaboradores, hermano. Los diáconos asimismo deben ser honestos, amén, sin doblez, amén, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, también lo mismo. Que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. O sea, hay requisitos no solamente para el pastor, sino también para los colaboradores. Amén. Por eso usted no va a ver, en las iglesias de acá, no va a ver a cualquiera subiendo al altar. Amén. No cualquiera va a estar predicando la palabra, no cualquiera va a estar hablando. Amén. Y eso muchos no lo entienden y dicen, no, mejor me voy. Porque allá me hacen predicar, allá me hacen coordinar, allá me hacen participar. Acá no me hacen. Pero ¿cómo voy a hacerlo yo si voy a ser responsable delante de Dios? Amén. De subir a una persona
no quiere decir que esa persona esté condenada, no, sino que los requisitos de la palabra son una y no puedo hacer nada como pastor. Por mucho que yo quiera un hermano, por mucho que quiera una hermana, no puedo hacer más allá porque la Biblia me dice, no lo puedes poner ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que tener claro lo que la Biblia dice, no lo que el pastor dice, no lo que David hizo, porque Usa también fue responsable porque él también conocía la palabra. Él podría haberle dicho a David, no, no, rey, yo no puedo llevar el arca. Ni siquiera acompañar el arca, no puedo, ¿cierto? Él tendría que haber hablado. Por eso los que están en la iglesia ven a su pastor decirle, hermano, venga, participe, y usted sabe que no puede hacerlo. Usted tiene también la autoridad de decirle al pastor, no, pastor, la Biblia dice que yo no puedo participar ahí. Yo me conformo con estar aquí alabando al Señor, dándole gloria a Dios. Amén, porque los cristianos maduros entienden esa parte. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy día mucha gente está haciendo participar a hombres adúlteros, hermano, en los púlpitos. Hombres que han caído en adulterio y hoy día son presbíteros en algunas obras, hermano. Que han caído en algo gravísimo, hermano. Y los tienen trabajando, participando en las obras. ¿Por qué? Porque han cambiado la palabra por el sentimentalismo. Amén. Y usan la psicología con la gente. Amén. Para que no se les vaya la gente, para que no les dejen de diezmar, no les dejen de dar dinero. Bendito sea el nombre del Señor. Porque para eso se prestan mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no son capaces de decirle a la persona que está en pecado, que se arrepienta, que se convierta a Dios, que se vuelva a Dios. Porque de la manera que va caminando, va a llegar un día que va a sonar la trompeta y no va a poder irse con el Señor. Siempre hemos dicho nosotros los predicadores de la palabra que queremos llevar gente al reino de los cielos. Amén. Muchos se toman del texto que dice, pero las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Sí, Dios perdonó nuestro pasado y eso lo decimos, ¿cierto? Y podemos decirlo a voz en cuello. Dios borró mis pecados pasados. Dios se olvidó de ellos. Los tiró allí a las profundidades del mar y ya no se acuerda más de esos. Amén. Pero nosotros seguimos en pecado, seguimos dañando la imagen de Cristo aquí en la tierra. Por eso nosotros tenemos que ordenarnos, por eso nosotros tenemos que volvernos a la palabra de Dios, volvernos a lo que dice la Escritura. Por eso un corista, hermano, que no ora, no va a salirle nada, no va a poder cantar a Dios, no va a poder ministrar, no se va a sentir nada. ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Amén. Usted ponga a tocar a una persona que no sepa tocar la guitarra, póngala a tocar la guitarra. Va a ser un desastre, ¿cierto? Porque no sabe tocarla. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Esto es lo mismo. Amén. Cuando uno quiere hacer algo por la obra de Dios, está haciendo bien. Amén. Porque así lo dice la palabra. Buena obra desea. Yo quiero ver la iglesia bendecida. ¿Cuántos quieren ver la iglesia bendecida, hermano? Yo quiero ver la iglesia bendecida, hermano. Pero tengo que hacerlo de la forma correcta. Amén. En uno de los requisitos de los pastores, ¿cierto? Y de los diáconos, amén. Dice no, en la parte número 10 que puse yo, no codicioso de ganancias deshonestas. Yo no puedo tener la iglesia llena para poder recibir beneficios. Amén. Sin hablarle a la gente del pecado. Por eso usted ve las iglesias de sana doctrina que no se llenan mucho. Amén. A no ser que Dios ya empiece a tocar el corazón, porque dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cuáles son los escogidos? Los que aman la palabra, los que aman lo que escuchan de parte de Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo, hermano? Hoy día podemos ver que hay gente que no predica la sana doctrina y no predica la palabra por miedo a perder las ganancias que están recibiendo. Que el Señor reprenda al diablo y que Dios guarde nuestro corazón. Por eso su deber es orar por el pastor de la iglesia. Es orar también por los predicadores de la iglesia. Hermano, para que Dios pueda usar no con temor a la persona, sino con temor delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dice también uno de los requisitos, debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Amén. O sea, tiene que tener la capacidad de pararse en un altar
y tener la conciencia tranquila, que lo que está diciendo lo está haciendo. Bendito sea el nombre del Señor, porque la palabra primeramente no es para la iglesia, es para el predicador. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor me entrega una palabra, es porque Él conoce el corazón del pastor hacia abajo. Bendito sea el nombre del Señor. No es que usted esté abajo, no, sino que me refiero en algo simbólico. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Sabemos, hermano, que cuando Dios da una palabra, amén, porque se supone que los predicadores, ¿cierto?, oramos para que Dios nos dé la palabra que tenemos que llevar. Amén. Esa palabra primeramente es para nosotros como predicadores. Bendito sea el nombre del Señor. Estos hombres tenían una buena intención, pero David tendría que haberles dicho: tenemos un problema, los levitas no están y ustedes no pueden llevar el arca, o si no van a morir, ¿cierto? Porque él tiene que, conociendo la palabra, ¿cierto?, tendría que haberles dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Fue responsabilidad de él. Por eso cuando vemos la palabra, mire, vamos allá donde estábamos leyendo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que en el verso 11 del capítulo 13, Primera Crónicas, dice: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué pasó con David? Tuvo pesar, ¿cierto? Su conciencia, ¿cierto? Su conciencia le dijo: David, tú tendrías que haberles dicho, ¿cierto? Tú tendrías que haberles dicho que eso no era como yo lo establecí. Amén. Ustedes no podían llevar el arca. El otro no murió porque el otro iba solamente al lado y no se atrevió a tocar el arca. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Usa sí fue atrevido y se acercó. Amén. Y vemos un acto de buena voluntad. Pero él no tendría por qué, porque si estaba la presencia de Dios ahí, esa arca no se iba a caer. Amén. Por mucho que los bueyes tropezaran, esa arca se iba a mantener, porque el Señor nunca caerá, nunca tropezará. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aquí tomamos una lección donde hay muchas personas, hermanos, que hoy día hacen cosas conforme a la voluntad de ellos. Amén. Como dijimos al principio, con su propia opinión quieren hacer las cosas, e incluso las cosas de Dios. Pero las cosas de Dios son ordenadas. Las cosas de Dios tienen un propósito y también un tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La iglesia, cuando se comienza un trabajo, se comienza con poquitos, ¿cierto? Se empieza con 1, con 2, a veces Dios trae 3, a veces no trae a nadie por meses. Amén. Pero de la noche a la mañana empieza a llegar la gente, porque es el tiempo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué es lo que hay que hacer antes de eso? Antes de que Dios tenga su tiempo y cumpla su tiempo, nosotros debemos orar, debemos prepararnos para que Dios mueva, para que Dios toque. Nosotros tenemos que estar constantemente orando, clamando, pidiendo al Señor que el diablo suelte las almas, que el diablo tenga allí que soltar lo que es de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no podemos, hermano amado, hacer las cosas a tontas y a locas. Amén. No podemos hacer la obra de Dios como se nos viene a la cabeza. La Biblia también dice, uno de los requisitos, amén, no tiene que ser un neófito, uno que no sepa, hermano, un recién convertido no puede, amén, hacer la obra de Dios. Todavía tiene que aprender, como estamos en las clases de doctrina, hermano. Primero, tiene que congregarse. Segundo, tiene que aprender doctrina, tiene que saber la palabra, tiene que conocer a Dios, porque usted, ¿cómo conoce a Dios? A través de la palabra. Amén. Usted sabe quién era Cristo porque empezó a leer la palabra. Usted supo quién era Moisés porque empezó a leer la palabra, ¿cierto? Porque todos sabemos quién es Cristo, ¿cierto? Todos sabemos quién fue Moisés. Todos sabemos quién fue Abraham, ¿cierto? Pero ¿por qué lo sabemos? Porque leemos la palabra. Amén, porque escudriñamos, porque leemos, amén, y no estamos siendo neófitos, porque ya estamos aprendiendo a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay muchas personas, hermanos, que
toman esto como a la ligera. Amén. Toman las cosas de Dios a la ligera. Total, Dios perdona, dicen algunos. Total, Dios tiene misericordia y démosle nomás. No, no es así. No es así. No es llegar y tocar las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son santas. Bendito sea el nombre del Señor. Las cosas de Dios no son cualquier cosa. Por eso, hermano amado, cuando usted ve, cierto, la Biblia, muchos hombres, muchos reyes hicieron cosas contrarias a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. No le consultaron a Dios y tuvieron muchos fracasos, hermano amado. Amén. No obedecieron a la palabra de Dios y tuvieron muchos fracasos. Amén. Tuvieron muchas derrotas en las guerras. Bendito sea el nombre del Señor. No consultaron a Dios. Pero vemos más adelante, hermano amado, de que David, con este ejemplo, con este proceso que pasó, pudo entender. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, si usted se va al capítulo 14, en el verso 8, dice: oyendo a los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces, ¿qué hizo David? Amén. Consultó a Dios, diciendo: subiré contra los filisteos, ¿lo entregarás en mis manos? ¿Y qué le dijo Jehová? Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, ¿por qué vino la respuesta? Porque David consultó, ¿cierto? David consultó la voluntad de Dios. Amén. Dios confirma de una manera u otra cuando es la voluntad de Dios. Amén. De las cosas que vamos a hacer, ya sea algo secular, algo normal de la casa, algo de un trabajo, algo de la iglesia, nosotros tenemos que consultar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros cuando estábamos, antiguamente estoy hablando hace muchos años atrás, hermano, en una obra, yo le consulté a Dios, porque me sentía como oprimido, me sentía como que mi alma se estaba muriendo, hermano. Y yo no sabía por qué sentía tanta opresión, tanto dolor en mi corazón. Y el Señor me revela a través de un sueño, hermano, lo que tenía que hacer. No quería, porque tenía mucho cariño hacia esa obra donde yo estaba, porque ahí yo nací. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Señor me muestra a través de la palabra y también en esa revelación que tuve, hermano amado, y tomé la decisión, y sabe que fue de gran bendición. Fue una bendición tremenda, amado hermano. Por eso la Biblia dice que no podemos hacer las cosas según nuestros pensamientos, porque nuestro corazón, hermano, es malvado, dice la Escritura. Es perverso y malvado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por eso nosotros no tenemos que hacer conforme a los deseos de nuestro corazón, sino que ir cuando usted tenga un sentir. Porque muchos cristianos también se llevan en el sentir, ¿cierto? Yo sentí esto, yo sentí lo otro, pero le consultó a Dios, ¿cierto? Porque humanamente tenemos emociones, amén, y la emoción también nos puede llevar a cometer errores dentro de nuestra vida personal con Dios. Por eso es necesario que cuando yo sienta algo, cuando usted sienta algo, vaya a la rodilla y dígale: Señor, yo presento esto que yo siento, no sé si vendrá de parte suya. Pídale señal al Señor, hermano. Pídale al Señor que Dios le confirme lo que usted ha sentido, porque puede ser también que eso lo lleve a un fracaso. Bendito sea el nombre del Señor. Y que los fracasos cuesta pararse después, ¿cierto? David dice la palabra que tuvo pesar por la muerte de Usa. Tuvo pesar, hermano amado. ¿Pero por qué? Porque su conciencia le tiene que haber dicho: allí yo tendría que haberle preguntado a Dios. Amén. Y vemos en este capítulo, hermano amado, ¿cierto?, que cuando él consulta a Dios: subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Qué hermosa palabra, hermano. Si él hubiese dicho lo mismo antes, Usa no hubiese muerto, ¿cierto? Podré llevar a Usa y al otro y a Io para que traigan el arca. Ahí el Señor sin duda le hubiese dicho a David, ¿cierto?,
como le responde acá, le hubiese dicho, no, tú conoces la palabra, tú sabes lo que significa la palabra. Amén. Tú sabes lo que es la palabra. Amén. O sea, el Señor le hubiese respondido, bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué pasó, hermano? Que David no consulta a Dios. Amén. Y en esta parte vemos que Jehová le responde inmediatamente. Bendito sea el nombre del Señor. Le dice, Jehová, sube. Amén. Porque yo los entregaré en tus manos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero mire más adelante. Subieron pues a Baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, o sea, se volvieron a armar, ¿cierto? David volvió a consultar a Dios. Amén. Y Dios le dijo, ¿qué le dice? No subas, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. A veces el Señor nos dice no, pero no nos dice no porque no quiere, sino porque tiene un plan. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero aquí lo que estamos viendo y lo importante que estamos viendo aquí es que David volvió a consultar. ¿Por qué volvió a consultar? Porque aprendió la primera lección. Amén. Como dicen los lolos hoy en día, una para los vivos. Amén. Ya si me pasa por segunda vez es porque soy un necio. Amén. Pero una vez me pasa nomás. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay gente que le pasa y le vuelve a pasar, y le vuelve a pasar, y le vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque no consultan a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que produce no consultar a Dios? Puede producir muerte. Amén. Puede producir muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios aquí nos muestra, bendito sea el nombre del Señor. En el verso 14 del capítulo 14 de Primera de Crónicas, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos. Amén. Pero aquí vemos el capítulo 15, hermano. Vea el capítulo 15. Dice, hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, ahora entendió, y a veces entendemos demasiado tarde. Amén. Podría haber evitado la muerte de este hombre. Amén. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque como a veces se creen reyes, ¿cierto? Y hacen solamente su voluntad, porque ya tienen un pequeño poder, porque tienen poder sobre las personas, porque tienen poder sobre una congregación. Creen que son los señores de la iglesia y no es así. Yo no puedo actuar porque a mí se me ocurre, no, tengo que consultar a Dios. Amén. Como pastor yo tengo la obligación y el deber y la responsabilidad de poder pedirle a Dios un mensaje. Imagínense, he estado predicando todos estos días, hermano. Y siempre uno se pregunta, ¿y qué voy a hablar hoy día? ¿Cierto? Pero para eso está la oración, para eso está el buscar el rostro de Dios y pedirle a Dios misericordia y poder decirle al Señor, ten piedad y muéstrame y háblame para poder hablar no conforme a lo que yo quiero. Porque hubo un pastor que dijo, me parece, que dijo, le dijo a otro, predicaré hoy día cualquier cosa. Amén. Pero la Biblia no es cualquier cosa. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y yo no puedo hablar cualquier cosa, porque usted puede venir con un dolor en su corazón. Yo puedo llegar con un dolor en mi corazón. Imagínese si yo me sentara allí y llegara un predicador y me predica cualquier cosa. Si yo vengo herido, vengo dañado, o vengo con una enfermedad, o vengo con algo, y me predican cualquier cosa,
¿qué me va a pasar a mí? Me puede pasar lo que le pasó a Usa. Amén. Me puedo morir, posiblemente no físicamente, pero espiritualmente sí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánta gente está dañada, hermano? ¿Cuánta gente está descarriada por lo mismo? ¿Por qué? Porque los predicadores dicen, voy a predicar cualquier cosa. Amén. ¿Y qué empiezan a hacer? A disparar, a disparar, a disparar, a disparar. Porque se le formó el sermón de todos los domingos, de atacar a otro, de atacar al otro de la otra iglesia, al otro hermano, de la otra hermana. Se ponen a atacar a miles, porque ese ya es su predicación, ya ese es su sermón. ¿Por qué? Porque no buscan el rostro de Dios para predicar la palabra. Ya empiezan solamente a pelear por las redes sociales, solamente empiezan a atacar por las redes sociales, hermano, cuando supuestamente nosotros somos hermanos en Cristo. Empiezan a atacar, bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no consultan a Dios. ¿Y a cuánta gente hieren? ¿Cuánta gente se muere espiritualmente por culpa de estos predicadores? Que Dios nos guarde a nosotros, que Dios nos ayude, hermano amado, poder siempre estar pidiéndole a Dios que nos guíe para poder hablar conforme a la voluntad de Dios. Una de las tragedias más grandes, amén, que David entendió y aprendió esa lección fue no haber consultado a Dios. Amén. Es un acto de desobediencia, de rebeldía contra Dios, porque en ese momento David estaba con orgullo en el corazón. Amén. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar preocupados siempre de no dañar. La Biblia dice que la espada es la palabra de Dios, ¿cierto? Y es más cortante, dice que una espada de doble filo. Amén. Pero cuando Dios hace una herida a través de la palabra, la cura. Amén. La gente se va ciertamente tocada por la palabra, ¿cierto? La espada entró al corazón del cristiano. Amén. Pero el Señor también le coloca el bálsamo. También entra con el bálsamo. También Dios tiene misericordia y empieza a restaurar esa persona. ¿Por qué hizo esa herida? Es para sacar lo malo que estaba dentro. Cuando hacen una operación a alguna persona, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Le tienen que abrir un espacio de su cuerpo. Amén. Hoy día la tecnología hay muchas operaciones que la hacen por el interior. Amén. Pero la mayoría las hacen por fuera y tienen que hacer una herida. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces esas heridas que le hacen cuesta para que sanen. Cuesta para que cierren, para que cicatricen. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a pesar de eso, a pesar de que llega el tiempo en que se seca esa herida, ¿cierto? Y vuelve el cuerpo a cerrarse. Pero ¿qué queda? La cicatriz. Amén. Y la cicatriz nos recuerda a nosotros, hermano amado, que esa cicatriz nos recuerda de que se hizo una herida ahí, pero el Señor la curó, el Señor la cerró. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo, hermano? ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que entregar el mensaje de Dios. Amén. Y también, hermano, aprenda esta lección. Juntos aprendamos esta lección. Que todo lo que usted vaya a hacer, todo lo que usted vaya a realizar de este día en adelante, consúltele a Dios. Amén. Consultemos a Dios. Amén. No seamos como las personas insensatas que sabemos lo que dice la Escritura y no lo hacemos. Amén. Por eso nosotros tenemos que ir a la rodilla y decirle, Señor, ten misericordia, háblame si es tu voluntad hacer lo que voy a hacer. Mucha gente invierte en un negocio, ¿cierto? Y le va mal. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios. A veces alguien va a hacer un trámite y va así porque, y dicen, voy en el nombre de Jesús. Amén. Pero no le consultan a Dios y les va mal. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios confirma de una u otra manera las cosas que va a realizar con sus hijos. Porque la bendición de Jehová no produce, no añade tristeza. Bendito sea el nombre del Señor. La bendición del Señor no añade tristeza, sino que trae bendición para nuestras vidas. ¿Cuánto hemos hecho la voluntad consultándole a Dios? Y hemos hecho la voluntad de Dios y nos ha ido bien, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios conoce el futuro, hermano.
Dios conoce el mañana, Dios conoce lo que va a pasar con nuestra vida. Dios conoce si nos va a resultar algo en el caminar cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso mucha gente quiere llegar a un puesto dentro de la congregación alto, pero no le consultan a Dios. Y quieren hacerlo porque ellos dicen, yo soy capaz de hacer eso. Amén. Hay muchos predicadores, hermano, que conocen la Biblia y muchos hermanos conocen la palabra. Y yo creo que todos conocemos la palabra, ¿cierto? Y muchos tienen ese deseo humano de ser un predicador para ser visto solamente. Amén. Incluso el mundano le dice, voy a ser pastor porque está bueno el negocio, dicen. Amén. No saben que uno a veces anda, ¿cierto?, al 3 y al 4, pero ellos dicen que voy a ser pastor porque la cosa está buena. Bendito sea el nombre del Señor, porque juzgan sin saber, sin conocer. Dios tenga misericordia de esas personas, ¿cierto? Amén. Pero nosotros tenemos que saber seguir el conducto de la palabra de Dios. Amén. Para hacer nuestras tareas, para hacer nuestros proyectos. Por eso los jóvenes que están estudiando, amén, en este caso los que están saliendo de la básica a la media y van a llegar un momento en que tienen que tomar una decisión para saber qué van a estudiar. No digan, que a mí me gusta esto, que a mí me gusta lo otro. No, si está en la voluntad de Dios, lo voy a realizar. Por eso la Biblia dice que todo lo que hagamos tenemos que decir si Dios quiere. Si así Dios lo quiere, bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a ir mañana, muchos decimos, ¿cierto? A veces se nos olvida. Muchos decimos, mañana voy a ir para allá. O mañana voy a hacer esto. Pero no decimos si Dios quiere. Porque usted sabe si va a despertar mañana. No sabemos, hermano, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Amén. Voy a hacer esto, pero le decimos si Dios quiere, si es tu voluntad, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Estaremos consultando a Dios. Amén. Estaremos haciendo la obra de Dios, porque lo que quiso hacer Usa era una buena acción, humanamente. Amén. Pero no de la forma correcta. Porque ellos podrían haber, cierto, ido detrás allí, en el grupo, podrían haber ido y con el arca, con los levitas, oiga, hubiese sido una tremenda bendición. Amén. Pero se le ocurrió ir llevando al lado de los bueyes, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y sabemos, hermanos, que cuando uno va a escalar sin la voluntad de Dios, puede encontrarse con la muerte en medio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo, hermano? Dice entonces, estos hombres tenían buena intención, pero David tuvo mucha responsabilidad, porque estaba claro que el arca se tenía que llevar como Dios lo estableció. Amén. No debió llevar el arca en carro nuevo, primeramente. Segundo, el arca no necesitaba que Usa lo sostuviera. Amén. Tercero, el arca debía ser llevado por los levitas, según Deuteronomio capítulo 10, verso 8. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El arca era simple. Dios iba en esa arca. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasó con David? Mire, David tuvo pesar porque Jehová quebrantó a Usa. Amén. Y el verso 12 dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. ¿Se da cuenta que cuando se hace conforme a la voluntad de Dios, hay bendición? Pero cuando se hacen las cosas sin consultar a Dios, no hay bendición. Amén. Simplemente es así, hermano. Nosotros no podemos hacer las cosas a nuestra manera, sino que conforme a la voluntad de Dios. Amén. Cuando el Señor nos trajo aquí a Volvamos a Dios, hermano, a la obra de Volvamos a Dios, el Señor colocó, y yo le empecé a preguntarle al Señor si era su voluntad. Empecé a clamar, empecé a orar, empecé a buscar el rostro de Dios y le dije, Señor, coloca en mi corazón si es tu voluntad. Y de la noche a la mañana se dio todo, hermano. Todas las cosas. Y hoy día estamos viendo la gloria de Dios aquí. Amén. Mientras se mantenga la obra en la palabra, estaremos contentos.
estaremos alegres, hermano. Mientras nos mantengamos nosotros también en la palabra, nosotros vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para eso debemos mantenernos obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? David temió a Dios aquel día. ¿Por qué temió a Dios, David? Porque vio lo que Dios podía hacer contra los desobedientes. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por eso dice, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Amén. Y David llevaba en ese momento que no estaban los encargados de llevar el arca a su casa, David le pasa lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque no se pueden tomar las cosas de Dios a la ligera. Las cosas de Dios son serias, hermano. Por eso nosotros debemos ponernos serios en las cosas de Dios. O somos cristianos o no lo somos. Bendito sea el nombre del Señor. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque no hay un término medio. Siempre lo hemos dicho, nosotros los predicadores siempre lo decimos. No hay un purgatorio, como muchos dicen, que allí van a purgar los pecados. No, eso es mentira, hermano. Eso es una mentira diabólica para engañar a la gente, para engañar a las personas, hermano amado. Por eso usted ve muchos líderes también en los servicios fúnebres, hermano, que también siempre lo decimos, hermano. A cualquiera que se muera, Dios lo tenga en su santo trono o en su santo reino. Puede haber sido el más malo que nunca se arrepintió, pero lo mandan para el cielo. Amén. Y eso no es así. Dice que es necesario que el hombre muera una vez y luego viene el juicio. Amén. Ya no hay más alternativa para ese hombre o esa mujer. Amén. Persona que se muere, si yo me muero y estoy en Cristo, estoy seguro. Me voy a descansar con el Señor. Pero el que se muere sin Cristo se va al infierno, hermano. Y así de simple. No hay otra alternativa para el ser humano. Pero ¿por qué la gente, por qué los predicadores, por qué los líderes enseñan cosas que no están escritas en la palabra de Dios? ¿Sabe lo que lleva a ese error? Que es un error gravísimo. Y es como el error que cometió David de decir, Dios se acordó de él. Amén. ¿Qué pasa con eso? Que la gente dice, entonces yo puedo ser como esa persona que fue mala, fue desordenada, hizo lo que quiso. Entonces Dios me va a llevar igual al cielo. ¿A qué voy a ir a la iglesia? ¿A qué voy a ir a congregarme? ¿Para qué buscar de Dios si Dios me va a llevar igual? ¿Cierto? Y disfrutemos la vida, y dicen algunos, porque después de esta vida no hay otra. Amén. Pero sabemos, ¿cierto? Por la palabra, los que conocen la palabra, saben que después de esta vida, al abrir los ojos, o vamos a aparecer en el cielo o en el infierno. Y así de simple, hermano, no hay otra alternativa, hermano amado. Si usted se muere hoy día, usted puede ser un hombre sano o una mujer sana, pero si usted se muere y no tiene a Cristo, usted se va al infierno. Hermano, que usted está escuchando a través de la internet también, y los que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, esto es bíblico, hermano amado. Si Cristo está en nosotros y le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador personal y cuidamos nuestra salvación, como lo dijo Pedro, ¿cierto? Que no teníamos que descuidar esta salvación, bendito sea el nombre del Señor, amén. Y la cuidamos, la resguardamos, ¿cierto? Nos guardamos para Dios, Dios nos va a llevar un día a su presencia. Pero si no lo hacemos y desobedecemos a la palabra y andamos según nuestra propia opinión, según nuestros propios pensamientos, hermano, nos vamos a ir al infierno, porque no hicimos la voluntad de Dios. Hermano, yo quiero que como pastor, como ministro, por la gracia y la misericordia de Dios, quiero que si un día yo llego a la presencia de Dios, el Señor no me diga, ¿no le dijiste a Marcelo que tenía que arrepentirse? ¿Lo consentiste a Marcelo? Estoy poniendo el nombre nomás solamente. Amén. Pero qué bonito va a ser que me diga el Señor, lo corregiste. Le dijiste, bendito sea el nombre del Señor, ¿cierto? Le dijiste a Ariel que tenía que caminar conforme a mi voluntad. Le dijiste a Esperanza, le dijiste a tu esposa que tenía que caminar conforme a mi voluntad. Le dijiste a Norita que estaba ahí, ¿cierto? Que tenías que caminar. Amén. Así que yo salvo mi responsabilidad delante de Dios.
Pero imagínese que yo llegue, abra mis ojos y me encuentre en el infierno y le empiece a decir que el Señor reprenda al diablo y que le empiece a decir del infierno al Señor, pero Señor, si yo era el pastor de la iglesia, pero nunca corregiste los males de la iglesia. Nunca le dijiste al pueblo lo que tenían que hacer bien y lo que no tenían que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo cual soy responsable, porque dice que nosotros tendremos que dar cuenta por la grey de Dios, por lo que Él puso en nuestras manos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que hacer las cosas correctamente y no conforme a nuestros pensamientos. ¿Cuántos están dispuestos a hacer las cosas correctamente, pero de la manera correcta? Bendito sea el nombre del Señor, de la manera como está establecido, no por un hombre, sino por Dios. Muchos del mundo dicen, la Biblia es palabra de hombre. Pero yo le digo a las personas siempre cuando converso con ellos, le digo yo, ¿por qué la historia entonces no se ha borrado de la faz de la tierra? Los libros, muchos autores han escrito libros y se han olvidado. Y han quedado en las bibliotecas y hoy día están amarillos ahí porque nadie los lee, nadie los conoce. Y un día a lo mejor leyeron un libro, pero lo dejaron ahí. Pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Sigue dando vida, sigue salvando, sigue cambiando al delincuente, sigue cambiando al drogadicto, sigue cambiando al alcohólico, sigue cambiando, aleluya, sigue librando a los matrimonios, sigue transformando a los hijos, bendito sea el nombre del Señor, sigue haciendo cosas poderosas la palabra de Dios, porque mi palabra, dijo el Señor, es viva y eficaz, bendito sea el nombre del Señor. Mi palabra no volverá a mí vacía, bendito sea el nombre del Señor. Por eso yo amo la palabra, que aunque suene dura, aunque suene fuerte, hermano, pero es la palabra. Es mejor para nosotros que nos corrijan, que nos metan la espada, ¿cierto? Y nos empiecen a sacar con la espada todo lo que nos está haciendo daño. Y cuando veamos que eso salió, nos vamos a sentir libres. Hermano, como decíamos ayer en el culto, el Hijo de Dios vino para dar libertad. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo, hermano? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Hagamos lo que después hizo David. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Amén. Yo no, como rey, por mucha autoridad que tenga, dijo David, yo no puedo llevar el arca. Amén. Si incluso a David se le prohibió levantar casa a Jehová. ¿Por qué? Porque derramó mucha sangre. Amén. Dice la palabra que por eso no se le permitió levantar casa para Jehová. Pero Dios de David sacó su hijo, ¿cierto? Para poder levantarle el templo que hoy día lo conocemos como el templo de Salomón. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, un templo espectacular. Bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Pero a David no se le permitió. Y por eso muchos líderes también que han caído en pecado de adulterio dicen, pero si Dios levantó a David, lo perdonó y lo volvió a levantar. Resulta que David no era un sacerdote. Por eso no llevó el arca, ¿cierto? Porque fácil, David hubiese tomado el arca y se lo hubiese llevado, pero no pudo porque él no era un sacerdote, era un político de aquel tiempo, era un rey, hermano amado. Por eso muchos no entienden esa parte, bendito sea el nombre del Señor, pero que Dios nos ayude a entender, a comprender con claridad la palabra de Dios y vamos a ver los resultados, hermano. Por eso no se desespere si alguien está diciendo que van a crecer estos débiles judíos, como le dijeron a Nehemías, ¿cierto? Le dijeron a Nehemías ahí, los Tobías, ahí Sanbalat, ¿cierto? Los árabes le decían, ¿qué van a crecer estos débiles judíos? Sí, todavía ni cierran ni el portón y ya están diciendo que van a crecer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero tranquilo. Sanbalat, tranquilo. Tobías, tranquilo. Bendito sea el nombre del Señor. Tranquilo. Ya va a llegar el momento, porque el tiempo de Dios es perfecto.
Así que le decimos a esos Sanballat que están por ahí deseándonos maldiciones y deseando que la obra no crezca. Hermano, les decimos tranquilo, espere. Lo vas a ver con tus ojos porque Dios te va a dar a entender, Sanballat y Tobías, que está con nosotros. Bendito es el nombre del Señor, porque creemos en la palabra, creemos y la estamos poniendo por obras. Bendito es el nombre del Señor. Así que colóquese de pie, hermano, vamos a hacer una oración. Y si usted estaba haciendo las cosas de buena voluntad, pero no tenía la aprobación de Dios, mejor no la haga. Bendito sea el nombre de Cristo, hermano. Vamos a orar para clamar a nuestro Dios. Darle gracias por su palabra. Vamos a darle gracias por lo que Él nos ha hablado en esta tarde, hermano. Cierre sus ojos allí donde está y oremos a nuestro Dios. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos la gloria, te damos la alabanza. Porque aprendemos también como David esta lección, que tu obra es una obra seria. Es una obra que hay que hacerla no con los pensamientos humanos, no conforme a mi opinión, ni a la opinión del pueblo. Porque David consultó con el pueblo y no contigo, mi Señor. Y estuvieron todos de acuerdo, pero vimos un final trágico, doloroso. Señor, pero permítenos en esta tarde poder pedirte perdón si hemos hecho cosas no conforme tu voluntad, no conforme tu palabra, Señor. Perdónanos, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, por favor, a cumplir tu palabra, a obedecerla, cada parte de ella, mi Señor, para que podamos entender cuál es tu buena voluntad, para que podamos comprender cuál es el propósito de haber sido llamado por ti. Bendice a todos mis hermanos y hermanas, Señor, que estamos aquí, y a todos los que están en sintonía en esta tarde, Señor amado. Bendícele grandemente por amor de tu nombre, y que ellos también puedan entender que tu palabra y tu obra se lleva conforme a tu voluntad, consultándote a ti, Señor, todo lo que hagamos. Por eso usted puso un líder en cada iglesia, para que las personas vengan a él y le consulten, para poder orar, para poder clamar, para poder seguir el conducto que usted ha dejado. En el tiempo antiguo usted dejó a Moisés, puso a Abraham, Señor, oh Dios mío, puso a muchos hombres al frente, a Pablo, Señor, a Pedro, oh Dios mío, y a tantos hombres tuyos, para que guiaran al pueblo, para que ellos oraran, clamaran y pudieran pedir la dirección tuya para hacer las cosas. Gracias, Padre, por esta palabra, esta enseñanza, porque sabemos, Señor, que es la que nos guiará a la bendición. Gracias, Cristo.